Entre junio de 2015 y junio de 2016, la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital Countess of Chester se transformó de manera silenciosa pero implacable en un lugar donde la vida de 17 bebés prematuros se apagó o quedó al borde de la muerte sin que los mecanismos habituales de control lograran ofrecer una explicación satisfactoria. Lo que en un principio pudo atribuirse a una racha de infortunios, pronto comenzó a mostrar contornos mucho más oscuros, y este caso invita a una reflexión obligada. ¿Cómo es posible que una secuencia tan prolongada de tragedias no activara todas las alarmas mucho antes? Analizar los hechos uno por uno no solo nos acerca a lo que sucedió, sino que nos obliga a examinar las costuras de un sistema que claramente falló. Para proteger la identidad de los menores, durante el proceso judicial se les ha asignado una letra del alfabeto. Nombrarlos así, bebé A, bebé B, bebé C, resulta inevitablemente frío, casi deshumanizante, pero es el recurso que la justicia ha adoptado. Cada una de esas letras es una historia concreta, un proyecto de vida que nunca llegó a desarrollarse. Esta designación aséptica, aunque comprensible desde el punto de vista legal, añade una capa de distancia que contrasta con la intensidad del drama humano que se vivió puertas adentro de la unidad neonatal. Al despojar a las víctimas de sus nombres, el relato judicial corre el riesgo de olvidar que detrás de cada letra hay familias destrozadas. Conviene no perder eso de vista. Los primeros de esa lista, los bebés A y B, eran gemelos. Nacieron el 8 de junio de 2015 con solo 31 semanas de gestación. La niña llegó primero, el varón un minuto después. Ambos ingresaron en la unidad neonatal bajo el cuidado de una enfermera cuyo turno concluía a las 7:30 de la tarde. En ese momento, la sustituyó Lucy Levy. Apenas 26 minutos después, ella misma llamó al médico porque el bebé A presentaba manchas azules y rojas en la piel. Los intentos de reanimación fueron en vano, y a las 9 de la noche se declaró su fallecimiento. La autopsia reveló un hallazgo estremecedor. Alguien había introducido aire en su sonda de alimentación, y apenas 2 minutos después de esa acción, sobrevino el paro cardíaco. La hermana, que estaba sana y estable, sufrió a medianoche una caída repentina de los tubos de oxígeno y su saturación se desplomó. El médico de guardia la encontró con la piel azul. Por fortuna, lograron reanimarla. Los profesionales coincidieron en que lo vivido por ambos hermanos era un sabotaje intencionado, aunque de momento nadie fue señalado. Resulta impactante advertir que ya en este primer episodio, el equipo médico identificó un acto deliberado y, sin embargo, no se activó ningún protocolo excepcional que limitara el acceso a los pacientes o que iniciara una investigación interna inmediata. La sospecha de sabotaje en una unidad neonatal debería ser un detonante de máxima urgencia, pero aquí quedó flotando sin consecuencias operativas visibles. Ese abismo entre el diagnóstico clínico y la respuesta operativa constituye una de las claves que explican lo que vino después. El siguiente fue el BBC, que había llegado al mundo con tan solo 800 gramos de peso, pero se mantenía estable. Lucy Levy era su enfermera de guardia cuando falleció. De nuevo, alguien le inyectó aire en el tubo. Horas después de aquella muerte, ella buscó a los padres de la criatura en Facebook. Esta conducta que en frío resulta incomprensible para una profesional, más tarde no pudo explicarla ante la policía. Simplemente dijo que sintió que debía hacerlo. La falta de una razón clara añade un matiz profundamente inquietante a su figura. Analizar este comportamiento nos sitúa en una encrucijada. Se trataba de una intromisión malsana, de una necesidad de vigilancia sobre las familias, o de un torpe intento por aparentar interés. Sea cual fuere la motivación, el gesto revela una frontera traspasada, porque una enfermera no debería rastrear en redes sociales a los padres de un paciente fallecido sin una justificación profesional. Que esa acción se repitiera con otras familias con el tiempo debería haber encendido todas las luces rojas. La bebé D sobrevivió a una cesárea de emergencia y respondía bien al tratamiento. Sin embargo, en la madrugada del 22 de junio empezó a agravarse sin motivo aparente. Los médicos intentaron traerla de vuelta, pero al tercer colapso no resistió más. De nuevo, una inyección de aire apuntaba a ser la causa. Aquel mismo día,
Lucy Levy envió mensajes a sus amistades diciendo que lo que ocurría en el hospital era una serie de infortunios, pero que se trataba de causas naturales, porque aquellos bebés eran prematuros. Llegó a escribir: ¿qué otra cosa se puede esperar? Permítanme detenerme aquí. Atribuir a la simple prematuridad una oleada de fallecimientos tan concentrada es un argumento que, cuando se conoce el desenlace, suena más a justificación que a análisis clínico. Desde el punto de vista médico, un neonatólogo sabe que la prematuridad conlleva riesgos, pero no explica una seguidilla de paros con idéntico patrón y con presencia constante de la misma enfermera. La frase, además, parece buscar una normalización de la tragedia, un intento de convencer a su entorno, y quizás a sí misma, de que no había nada anormal. La noche del 4 de agosto de 2015, el bebé perdió la vida. La madre había ido a visitarlo cuando observó algo que la heló. Lucy Levy estaba inyectando algo en el tubo de alimentación de su hijo. Al darse cuenta de que el pequeño tenía sangre en los labios, la confrontó. La enfermera la tomó del brazo, la apartó de la sala y le pidió que confiara en ella porque era la profesional al cargo. Esa misma noche, el bebé sufrió una hemorragia masiva de un tipo que, según los médicos, jamás habían presenciado. Levy redactó informes con horas falsas para cubrir su presencia. Este detalle, la falsificación de registros, ya no deja margen para pensar en un error. Indica una voluntad expresa de ocultar algo. Estamos ante un hecho de extrema gravedad que debió ser investigado como incidente centinela. Que unas horas falsas no hicieran saltar de inmediato los controles administrativos del hospital habla de una falla grave en la supervisión de los registros clínicos, que son justamente la primera barrera de trazabilidad para detectar conductas anómalas. Su gemelo, el bebé F, recibía una mezcla de nutrientes por vía intravenosa según la prescripción facultativa. Sin embargo, junto con esos nutrientes, alguien añadió insulina a la bolsa de alimentación. El nivel de azúcar en sangre se desplomó, el corazón se aceleró y los análisis revelaron concentraciones de insulina anormalmente elevadas. En ese momento, nadie en la unidad neonatal requería insulina, de modo que se determinó que había existido un intento de envenenamiento. Milagrosamente, el pequeño sobrevivió. La pregunta que surge es inevitable. Si ya entonces se sabía que alguien había introducido una sustancia ajena al tratamiento, ¿por qué el protocolo de seguridad no se activó de forma inmediata y exhaustiva? Encontrar insulina en una bolsa de nutrición parenteral sin prescripción es un hallazgo tan anómalo que debería haber implicado el cierre temporal de la unidad, una investigación puerta a puerta y la suspensión cautelar de todo el personal que hubiera tenido acceso al sistema de infusión. La inacción tras este episodio solo puede interpretarse como una mezcla de subestimación del riesgo y de miedo a las consecuencias reputacionales. El caso del bebé G reviste una crudeza particular. Había nacido con 4 meses de antelación y apenas medio kilo de peso. Contra todo pronóstico, cumplió 100 días de vida y el personal de enfermería, contento, le organizó una pequeña fiesta con globos y pasteles. El día 101, Lucy Levy le administró una cantidad excesiva de leche por la sonda nasogástrica e inyectó aire, aunque no lo suficiente. El vómito del bebé fue tan abrupto que cayó de la incubadora, golpeó una silla y acabó en el suelo. Sobrevivir a aquello fue un milagro, pero días después ella volvió a intentarlo. Más leche hasta que el bebé vomitó y dejó de respirar. Consiguieron estabilizarlo, aunque quedó con una discapacidad severa. Los padres afirmarían más tarde que, visto el sufrimiento y las secuelas, quizá habría sido más piadoso que no hubiera resistido a aquel segundo ataque. Este pensamiento cargado de dolor nos enfrenta a la magnitud del daño más allá de la muerte física. Hay vidas que fueron quebradas para siempre. Desde el punto de vista del análisis, lo sucedido con el bebé G refleja 2 intentos claros contra su vida separados por días, lo cual evidencia que Lucy Levy no se detenía ante un primer fracaso, sino que perseveraba. Esta reiteración en el acto habla de una determinación que el sistema, con una supervisión adecuada, podría haber detectado si hubiera correlacionado los incidentes con la presencia de la misma enfermera. El PBH colapsó 2 noches seguidas, necesitó reanimación cardiopulmonar y adrenalina, pero mostró una mejora inmediata al ser trasladado a otro hospital. Es un patrón que se repetiría. Todos los que se alejaban del cuidado de Lucy Levy mejoraban de forma repentina. La coincidencia era demasiado sistemática como para seguir ignorándola.
El análisis epidemiológico más básico habría asociado de inmediato la variable enfermera asignada con la diferencia en los desenlaces. Que este patrón no se investigara de inmediato sugiere una falta de cultura institucional de reporte y análisis de eventos adversos, o bien un temor a extraer conclusiones que resultaran incómodas. Al bebé I lo intentó eliminar en 3 ocasiones. El 23 de octubre de 2015 consiguió su propósito. Inyectó aire en el tubo. Una compañera la encontró de pie junto al neonato en una habitación a oscuras. Al pedirle que encendiera la luz, Lucy dijo que mejor no, porque el bebé estaba muy mal. Cuando la otra enfermera encendió la luz, comprobó que el pequeño no respiraba. Las compresiones lo trajeron de vuelta, pero 1 hora después un monitor se apagó. De nuevo, Lucy estaba de pie junto a la incubadora, asegurando que trataba de ayudar. El bebé falleció tras un nuevo intento de reanimación. Tras este fallecimiento, por primera vez ella envió una tarjeta de condolencias a los padres, gesto que no había tenido con las víctimas anteriores, lo que añade un elemento de ambivalencia perturbadora a su conducta. Analicemos la escena de la habitación a oscuras. Una enfermera que prefiere no encender la luz mientras un neonato está en situación crítica está actuando de manera contraria a cualquier lógica asistencial. La luz es indispensable para evaluar el color de la piel, la perfusión y la respuesta del paciente. Esa oposición a iluminar la estancia es una bandera roja que cualquier profesional debería interpretar como indicio de que algo se estaba haciendo en la penumbra que no soportaba la mirada ajena. El bebé J nació en Halloween de 2015, con 32 semanas, y fue operado de un trastorno intestinal. Llegó al hospital el 10 de noviembre y evolucionaba bien. Cuando quedó al cuidado de Levi, sufrió un colapso inexplicable y un ataque por una caída extrema de oxígeno. Falleció a las 19:30 sin causa médica aparente. Una muerte más sin explicación, una muerte más con ella presente. Es en este punto donde la acumulación de episodios empieza a dibujar una firma: colapsos súbitos, ausencia de explicación fisiológica y siempre la misma profesional implicada. La reiteración de ese triángulo, presencia de Levi, colapso y aparente inyección de aire o sustancias, constituye lo que en investigación forense se denomina un patrón de sospecha. Resulta difícil aceptar que este patrón no fuera visible en tiempo real para los responsables de la unidad. El 17 de febrero de 2016, el bebé K llegó al mundo con solo 25 semanas de gestación y 400 gramos. Su supervivencia era ya un hecho extraordinario. A los 90 minutos de comenzar el turno de Lucy Levy, un enfermero que ya albergaba sospechas corrió a ver qué ocurría. La encontró a solas con el pequeño. Afirmó que los niveles de saturación habían caído y el bebé se había deteriorado de la nada. El médico descubrió que la sonda de alimentación se había desprendido, algo imposible porque el niño estaba sedado. Fue trasladado, pero falleció 2 días después. Aquí se revela otro problema estructural. Ya había un profesional que sospechaba, ya se había movido para comprobar, y aún así el sistema no detuvo a la enfermera. Este detalle es desolador. La sospecha existía entre los compañeros de trabajo, pero el entorno jerárquico y la falta de canales seguros para reportar sin represalias probablemente silenciaron esa voz de alarma. En cualquier investigación de eventos adversos, el miedo a señalar a un colega sin pruebas irrefutables es un factor conocido que puede perpetuar situaciones de riesgo. Los bebés L y M sobrevivieron a nuevos intentos con inyecciones de aire el 9 de abril de 2016. El bebé N, que además sufría hemofilia, un trastorno que impide una coagulación normal, fue atacado en 5 ocasiones. A la 1 de la madrugada de 3 de junio, el pequeño gritaba y lloraba con niveles de oxígeno mortales. Sobrevivió, pero sus labios quedaron intensamente magullados por la fuerza con que se le había introducido el tubo de alimentación garganta abajo.
La brutalidad de este episodio trasciende la mera inyección. Habla de una violencia ejercida con una crudeza física difícil de asimilar en un contexto de cuidados neonatales. Golpear la garganta de un prematuro sedado mientras se introduce una sonda con tanta fuerza al punto de provocar hematomas labiales es un acto que excede la impericia, denota una agresividad física directa que además de causar daño, debería haber dejado signos evidentes en la valoración clínica posterior. Que esos signos no dispararan una investigación inmediata contra quien manipuló la sonda por última vez refleja una pasividad asistencial difícil de justificar. Los bebés O y P eran dos de 3 trillizos nacidos en el hospital. Ambos murieron con 24 horas de diferencia. Uno por una lesión hepática que los médicos calificaron inicialmente de muerte natural, el otro cuando se preparaba su traslado que nunca llegó a tiempo. Un facultivo albergaba esperanzas acerca de la evolución de ambos, pero recordó que Lucy se le acercó y le dijo, «No se irán de aquí con vida». Momentos después, ambos comenzaron a apagarse. De nuevo se halló aire inyectado. La frase, dicha antes de los colapsos, resulta estremecedora y refleja una seguridad que solo podría provenir de quien sabe lo que está a punto de ocurrir. Desde el punto de vista psicológico, este acto es un posible acto de alarde o revelación anticipada que algunos agresores seriales llegan a verbalizar. Su significado es doblemente grave. No solo anuncia el desenlace, sino que demuestra una desconexión total con el instinto protector que se supone a una enfermera neonatal. El último de la lista, el bebé Q, recibió aire y agua en la sonda de alimentación el 25 de junio de 2016. Sobrevivió al ser trasladado a otro centro. Con él se cierra una secuencia de 17 víctimas, 7 de ellas mortales según los cargos finalmente imputados, y 10 tentativas que dejaron secuelas de distinta gravedad. Ante esta enumeración, es imposible no preguntarse cómo se permitió que Lucy Levy permaneciera en contacto con los neonatos durante tanto tiempo. La respuesta está en la cadena de negligencias y omisiones que se fue tejiendo. En 2017, el hospital encargó una revisión independiente de las altas tasas de mortalidad. Los consultores externos encontraron similitudes en las causas de los fallecimientos y una presencia constante de la enfermera en todos los incidentes. A pesar de que varios médicos mostraron su preocupación por el comportamiento de Levy, cuando elevaron sus inquietudes a los directivos del centro, se les instó a no escandalizarse, y se les dijo que no había nada extraño en ella. Cuesta entender esta pasividad. La protección corporativa del hospital prevaleció sobre las alertas clínicas. Analizar esta respuesta institucional exige considerar varios factores: el miedo al escándalo, la posible falta de formación para detectar asesinos en serie dentro de un hospital, y la cultura jerárquica que a menudo disuade a los clínicos de insistir cuando la dirección minimiza sus temores. Todo ello configura un caldo de cultivo en el que conductas letales pueden prolongarse durante meses sin oposición. La propia Lucy Levy había trabajado en la unidad neonatal desde 2011, y su imagen se había utilizado en una campaña que recaudó $3 millones para el servicio. Era una profesional con un historial impecable, una de esas figuras que encarnaban la dedicación. Sin embargo, cuando la policía registró su domicilio, encontró unas notas manuscritas que abren una ventana a una mente atormentada. En ellas se leían frases como «soy mala», «no soy lo suficientemente buena», «acabé con sus vidas a propósito», «soy una persona horrible y malvada», «no merezco vivir», «el mundo está mejor sin mí». Junto a estas, también había otras que mezclaban negación y victimización. «No he hecho nada malo», «no tienen pruebas», «entonces, ¿por qué tengo que esconderme?», investigación policial, olvidar, calumnia, discriminación, victimización, desesperación, pánico, miedo, pérdida. La contradicción entre la confesión de culpabilidad y la proclamación de inocencia es verdaderamente desconcertante.
Como observador, uno se pregunta si estas notas reflejan un trastorno disociativo, una personalidad múltiple o una persona que, siendo plenamente consciente de sus actos, ha tratado de construir un relato defensivo de manera torpe. La presencia de expresiones de odio hacia sí misma junto a una negación frontal de los hechos no encaja en un perfil clínico único, y cualquier interpretación debe ser cautelosa. Lo que sí aportan estas notas es un contexto de tormento interno que, si bien no atenúa la gravedad de los actos, sí complejiza la comprensión del caso y plantea si el sistema sanitario detectó señales de sufrimiento psíquico en esta profesional antes de la tragedia. Durante el tiempo en que los bebés colapsaban, Lucy enviaba mensajes a su madre sobre apuestas de carreras de caballos. Celebraba haber ganado 135 libras en el Grand National, mientras en esa misma franja horaria, varios de los pequeños sufrían emergencias. Organizaba una fiesta de inauguración en su nuevo apartamento, hablando de vodka y champán con naturalidad. Este contraste entre lo festivo y lo trágico produce un escalofrío difícil de describir. No demuestra culpabilidad por sí solo, pero añade una frialdad perturbadora a su perfil. Analizar la conducta de un posible agresor en serie pasa muchas veces por detectar una dimensión instrumental de las relaciones humanas. Las personas se convierten en obstáculos u objetos, y la vida social sigue su curso sin auténtica afectación. La trivialización de lo que estaba ocurriendo en la unidad, combinada con la búsqueda activa de placer inmediato, sugiere un encapsulamiento emocional que merecería un profundo estudio pericial. También está el gesto hacia los padres de la bebé y se ofreció a tomar fotografías del primer baño y, tras el fallecimiento, preparó un segundo baño para la despedida. Empacó las pertenencias de la niña y sonreía mientras los padres la bañaban por última vez. La madre relató que deseaba que se callara, que no podía soportar aquella verborrea fuera de lugar. La conducta resulta tan intrusiva como siniestra. Sugiere una necesidad de formar parte del duelo ajeno de una manera que raya en lo malsano. En el contexto de una investigación criminal, esta implicación forzada en el ritual de despedida puede interpretarse como un intento de controlar la narrativa de la muerte, o incluso como una búsqueda de gratificación emocional al presenciar el sufrimiento provocado. No se trata de una prueba definitiva, pero sí de un indicio conductual que encaja en patrones descritos en otros perpetradores de violencia en entornos asistenciales. El proceso judicial comenzó en octubre de 2022 y se prevé largo. Lucy Levy, que hoy tiene 33 años, llora en el banquillo, niega todos los cargos y tiembla durante los testimonios. La defensa la presenta como una enfermera dedicada, incapaz de dañar a un recién nacido. Pero el peso de las coincidencias, los informes médicos que descartan causas naturales y sus propias notas hacen difícil sostener una explicación alternativa coherente. Si es declarada culpable, se convertirá en la asesina en serie de neonatos más prolífica de la historia británica. Más allá del desenlace penal, este caso invita a mirar hacia las estructuras que debieron proteger a esos 17 seres humanos. La mayor responsabilidad penal recae, por supuesto, en quien ejecutó los actos. Pero el hospital no debería rendir cuentas por haber desoído las voces de alerta, por haber colocado la reputación institucional por encima de la seguridad de los pacientes más vulnerables. La cadena de decisiones o de omisiones que mantuvo a Levy en activo mientras los indicios se acumulaban merece un escrutinio tan riguroso como el que recibe la propia acusada. Los padres de los bebés fallecidos o gravemente dañados cargarán de vida con cicatrices que ninguna sentencia podrá borrar. Ojalá este proceso no se limite a señalar a una única culpable, sino que sirva para revisar los mecanismos de control en las unidades neonatales y para que ninguna otra familia vuelva a atravesar un horror semejante. Y si este video te hizo pensar, compártelo, porque entender estas historias puede evitar que se repitan. Me agradecería que dejaras tu me gusta en este video y te suscribieras al canal para no perderte los próximos análisis. Activa la campana de notificaciones. Tu apoyo permite que estos casos sigan viendo la luz. Nos vemos en el próximo video.